Bien, buenas tardes a todos. Básicamente vamos a iniciar lo que corresponde a la sesión asincrónica que habíamos comentado en la última clase, a efecto obviamente de retomar algunos temas que estaban pendientes al respecto. Hay que recordar que en este caso hablaremos o vamos a continuar con lo que corresponde al ámbito de cobertura de la ingeniería financiera, que es principalmente el tema sobre el cual versa el curso al respecto. Bien, en este supuesto habíamos revisado durante la última sesión algunos aspectos que tienen que ver básicamente con lo que corresponde a los elementos sobre los cuales se tiene cobertura en la ingeniería financiera, básicamente la identificación de nuevos negocios, reestructuraciones financieras, alianzas estratégicas, emisiones de deuda, valuaciones corporativas, aventuras conjuntas, emisiones de capital y derivados. Algunos de estos temas obviamente ya los estuvimos viendo durante las dos primeras unidades, y en el caso de esta unidad como tal, vamos a estar tomando en cuenta sobre todo lo que tiene que ver con reestructuraciones financieras. Principalmente en lo que es el evaluable número 2, estábamos revisando lo que corresponde a la bursatilización de activos, que ya iniciamos solamente el ejercicio respectivo, acerca de algunos escenarios para la empresa Bitrock, en este caso por lo que corresponde a la bursatilización de activos, que si recuerdan básicamente consistía en lo que corresponde a la cesión del arrendamiento operativo. Y también por otro lado, lo que corresponde en este caso al factoraje financiero de nuestra cartera de crédito correspondiente. Un escenario, obviamente, sobre la bursatilización de estos activos, de este arrendamiento como tal, y por el otro lado, lo que es el factoraje financiero. Y un escenario adicional que tenía que ver básicamente con una combinación entre lo que corresponde a la bursatilización de dichos arrendamientos operativos, al tiempo que obviamente utilizábamos lo que corresponde en este caso al factoraje financiero. Básicamente es sobre lo cual versa el evaluable número 3 como tal. Bien, sin embargo, vamos a retomar teóricamente lo que corresponde a estos apartados, específicamente sobre lo que es, en este caso, las reestructuraciones financieras. Y para ello vamos a comentar algunos puntos al respecto. Bien, dentro de este rubro de reestructuraciones financieras, hay que tomar en cuenta que básicamente la modificación de la estructura de capital o pasivos para mejorar la solvencia o rentabilidad corresponde básicamente a la definición de dichas reestructuraciones financieras, y vamos a tomar en cuenta ciertos elementos que tienen que ver con dicha reestructuración como tal. Básicamente, las capitalizaciones directas que tienen que ver con inyección de capital por parte de accionistas, reestructuración de pasivos, que es básicamente reestructurar la deuda a corto plazo por largo plazo, modificación de tasas de interés, los tipos, en este caso ya sea de corto a largo, fijo a variable, etcétera. Asimismo, desinversiones corporativas, vender divisiones no estratégicas, bursatilización de activos, convertir activos que no son líquidos propiamente en títulos negociables con la finalidad principal de generar liquidez a corto plazo. Asimismo, escisiones, básicamente la separación de sociedades, que es el proceso mediante el cual una empresa divide sus operaciones en dos o más entidades jurídicamente independientes, lo cual puede ser parcial o total. Bien, desde este punto de vista, entrando básicamente a lo que es la capitalización directa, es o consiste en el mecanismo mediante el cual los accionistas o inversionistas inyectan recursos frescos a una empresa en forma de aportaciones en efectivo, de la capitalización de pasivos, que es básicamente la conversión de deuda en capital, o las contribuciones en especie, que son los activos no monetarios. Aquí podemos tomar en cuenta una fórmula básica que tiene que ver con el patrimonio neto, que básicamente consiste en dicho patrimonio neto más las aportaciones de capital, tomando en cuenta que inicialmente se había constituido con una finalidad económica como tal. Ahora bien, ¿por qué se recurre a este instrumento? Uno, para fortalecer el balance, básicamente disminuyendo el ratio de la deuda, en este caso deuda sobre patrimonio, y la otra, obviamente, sobre aumentar lo que corresponde a la capacidad de crédito futuro. Asimismo, como punto número dos, financiar proyectos, que es básicamente la expansión operativa sin incrementar lo que corresponde en este caso al apalancamiento del leverage. Ahora mismo, también el punto tres, cumplir básicamente regulaciones al respecto, como requerimientos mínimos de capital, que tengan que ver básicamente con el cumplimiento de cierta especificación o requerimiento regulatorio. El proceso de implementación, básicamente, cuando lo podemos observar en lo que corresponde, obviamente, a dicha proporción,
básicamente del por qué se da uso, en este caso, a la capitalización directa, podemos observar en la gráfica que tenemos al frente que la expansión básicamente es la que tiene la mayor cantidad o el mayor porcentaje, siendo en este caso el regulatorio el de menor porcentaje, con apenas un 25%. El proceso básicamente consistiría en una decisión accionaria, la aprobación de la asamblea, una valoración obviamente del precio por acción. Vamos a tener obviamente lo que corresponde al menos a dos métodos principalmente, y los vamos a ver en las sesiones próximas, que tienen que ver uno con el método de múltiplos y otro con lo que corresponde en este caso a los flujos descontados. Los revisaremos más adelante, pero básicamente consiste en tomar en cuenta, en el caso de los múltiplos, lo que corresponde evidentemente a ciertas ponderaciones que son de un sector específico, que obviamente nos permite estimar lo que corresponde al valor de la empresa como tal, aun cuando desconozcamos a precisión mucha de la información. Y el método de flujos descontados, evidentemente, tiene que ver básicamente con un valor terminal que se da con respecto, obviamente, a los flujos pronosticados de cierto proyecto. Inmediatamente después de eso, la ejecución, que es básicamente la emisión de nuevas acciones o un ajuste contable al respecto. Y por último, el registro, que básicamente es mediante una notificación y obviamente la acreditación de lo que corresponde a la Comisión Nacional Bancaria en el caso de México o a la SEC en el caso de Estados Unidos. ¿Qué posibles desafíos pudiéramos encontrar al respecto? Una dilución de accionistas existentes, es decir, si nuevos accionistas aportan un 30%, accionistas originales ven reducir su participación proporcionalmente. Por otro lado, podemos observar la sobrecapitalización, que básicamente consiste en el exceso de capital, en este caso, o mediante la obtención de un ROE disminuido como tal. Asimismo, conflictos regulatorios, límites a aportaciones de socios mayoritarios, que en este caso obviamente está tipificado en lo que corresponde a la ley del mercado de valores. En conclusión, la capitalización directa es una herramienta clave para evitar sobreendeudamiento. Es ideal cuando los accionistas tienen capacidad y voluntad de aportar y requiere análisis obviamente de dilución y gobernanza al respecto. Vamos a proseguir con el siguiente aspecto, que es básicamente la reestructuración de pasivos, y es un proceso mediante el cual una empresa renegocia las condiciones de su deuda con el objetivo de mejorar su situación financiera y evitar incumplimientos. La insolvencia, mejorar el flujo de efectivo o mantener la operación de la empresa. Esto puede incluir ya sea la ampliación de plazos para pagar la deuda, la reducción de las tasas de interés, conversión de deuda en capital, que básicamente consiste en la capitalización, la condonación parcial de deuda, así como la modificación de garantías o condiciones contractuales. Básicamente, este proceso permite a la empresa liberar flujos de efectivo a corto plazo, mejorar su perfil financiero y, en algunos casos, evidentemente, la posibilidad de evitar la quiebra como tal. ¿Qué acciones puede realizar o debe realizar un ingeniero financiero para negociar con sus acreedores? En este caso, obviamente, en primer lugar, llevar a cabo un diagnóstico financiero profundo. Básicamente, evaluar la capacidad real de pago de la empresa, la estructura de su deuda, los flujos proyectados y, asimismo, los riesgos que básicamente se tienen al respecto. Por otro lado, el análisis de escenarios, básicamente mediante la creación de modelos de sensibilidad y proyecciones con diferentes esquemas de pago, y evidentemente la negociación estratégica mediante la presentación de propuestas concretas de reestructuración a los acreedores, establecimiento de prioridades, básicamente quién de ellos pudiera en este caso tener mayor prioridad para cobrar y bajo qué condiciones evidentemente. Asimismo, buscar términos que aseguren la sostenibilidad financiera para ambas partes. Por otro lado, la instrumentación legal y financiera, básicamente la redacción y la modificación de contratos, la emisión de nuevos instrumentos financieros en caso de que se requiriera, y el seguimiento y cumplimiento, básicamente el monitoreo del cumplimiento del nuevo esquema para ajustar en caso de que sea necesario. Bien, la reestructuración de pasivos también podemos observar algunos instrumentos, algunas ventajas y algunos riesgos. Por ejemplo, en el caso de prórrogas de pago, la ventaja sería que aliviamos el flujo inmediato. Sin embargo, el riesgo, evidentemente, son costos adicionales. Lo que corresponde a los bonos de rescate es una ventaja porque atrae nuevos inversionistas, aunque es posiblemente la dilución existente al respecto. Tenemos también los créditos puente, que básicamente es una solución temporal, y evidentemente el riesgo son las tasas penalizadoras al respecto. Con lo que corresponde obviamente a la evaluación global, la flexibilidad futura agrupa apenas el 20%, mientras que lo que corresponde a la mejora de liquidez, el 35%. El impacto reputacional, lo que corresponde en este caso a el 20%, mientras que los costos legales un 25% al respecto.
Bien, en este caso, la reestructuración de pasivos también lo podemos visualizar con este esquema, en donde podemos observar el reprofilamiento, el refinanciamiento y la conversión a capital. En el primero, obviamente, la extensión de plazos, la nueva deuda a menor tasa para el refinanciamiento y la conversión a capital, que básicamente significa aquí un swap posiblemente de lo que corresponde a deuda a capital como tal. Bien, ¿qué diferencias podemos encontrar entre la capitalización directa y la reestructuración de pasivos? La capitalización directa, por un lado, es el aumento de capital social mediante la emisión de acciones o aportes de socios, mientras que por el lado de la reestructuración de pasivos podemos observar la modificación de condiciones de deuda, ya sea en plazos, tasas y montos. En el caso de la capitalización directa, podemos observar que se mejora el ratio de la solvencia sin generar deuda adicional. Sin embargo, del lado de la reestructuración de pasivos, se busca reducir el costo financiero y mejorar la liquidez como tal. Por el lado de lo que corresponde a la capitalización directa, podemos tener como un ejemplo una oferta pública inicial para financiar evidentemente la expansión de una empresa. Por el lado de lo que corresponde a la reestructuración de pasivos, podemos observar como ejemplo el refinanciamiento de deuda con bancos a una menor tasa al respecto. Bien, vamos a continuar con el proceso de lo que corresponde en este caso a una desinversión dentro de las reestructuraciones financieras. Esto corresponde a un proceso estratégico de venta, cierre o separación de activos o negocios para, uno, liberar capital, dos, enfocar operaciones y tres, mejorar la rentabilidad. ¿Qué formas podemos observar? En este caso, el cierre de operaciones, los spin-off y lo que corresponde a las ventas de activos, básicamente agrupan el 90% de lo que corresponde a estas formas de desinversión. ¿Por qué las empresas pudieran, en este caso, desinvertir? Uno, por un enfoque básicamente en un core business. En este caso, básicamente se detecta que evidentemente nuestro core en nuestro sector es básicamente una línea de negocios y eso evidentemente supondría el hecho de que posiblemente tenemos unidades o divisiones que no corresponden básicamente a este foco principal, por lo cual evidentemente tendríamos básicamente que deshacernos de lo que corresponde a estas unidades o divisiones secundarias o que no forman parte central de lo que corresponde a la línea de negocio. Otro, la reducción de deuda. La meta típica básicamente significa, en este caso, reducir la deuda sobre el EBITDA, en este caso. Hay que aprovechar también las valuaciones altas, básicamente lo que corresponde evidentemente a generar rendimientos o beneficios directos cuando tenemos una evaluación alta y el posible riesgo de evidentemente de que a futuro, ya sea corto, mediano o largo plazo, pudiéramos tener una valoración a la baja. Evidentemente en estos puntos de alza nos convendría obtener mayores rendimientos, dado el riesgo que pudiera existir a mediano, largo o corto plazo. ¿Qué métodos de evaluación para desinversiones podemos observar? Ya habíamos comentado, a grosso modo y de forma nada más enunciativa y que a posteriori vamos a retomar de una forma práctica y directa el método de múltiplos del sector. Básicamente la aplicación típica es para negocios comparables. Las limitaciones son, pudieran existir diferencias operativas aun cuando las mismas empresas correspondan al mismo sector. Por el otro lado, tenemos el flujo, los flujos descontados, básicamente. La aplicación típica son unidades estratégicas, aunque su limitación es una mayor sensibilidad a ciertos supuestos. Tenemos también la valoración de venta, que en este caso su aplicación típica corresponde a ofertas competitivas y la limitación evidentemente sería la temporalidad y la presión que deriva de la misma. En el caso de la desinversión podemos observar un proceso estructurado, básicamente la identificación del activo, el due diligence, la estrategia de salida, el marketing a compradores, la negociación y el cierre como tal. Podemos tener tiempos promedio en el caso de una venta privada de 6 a 9 meses, el spin-off de 12 a 18 meses. Hay riesgos y mitigación y sus principales desafíos corresponden a la pérdida de sinergias, la subvaluación de activos y el impacto básicamente en los empleados como tal. Algunos ejemplos que podemos ver en pantalla básicamente al respecto y podemos ver algunas tendencias globales en el año pasado, al menos al cierre de la misma, que básicamente hay un sector de energía que lidera las desinversiones, básicamente el 35% del total. Hay ciertos nuevos modelos, lo que corresponde principalmente al blockchain, y podemos concluir básicamente que la desinversión es una herramienta clave para reconfigurar portafolios, que se requiere un análisis multifactorial, en este caso financiero, operativo y legal, y el éxito depende básicamente de lo que corresponde al timing del mercado y a la estructuración flexible al respecto. Bien, ahora, ¿qué ejemplos pudiéramos encontrar al respecto?
Por un lado, lo que corresponde a la desinversión, hay un ejemplo, una empresa automotriz decide vender una subsidiaria de autopartes que no es estratégica para su negocio principal. ¿Qué acciones de lo que corresponde a ingeniería financiera pudiéramos encontrar? El realizar una venta estratégica para enfocarse en el core business, reinvertir los recursos en tecnología eléctrica, optimizar la estructura de capital con menor deuda. Otro ejemplo, pudiéramos encontrar una cadena de retail que cierra tiendas en zonas con baja rentabilidad. Básicamente, desde el punto de vista de la ingeniería financiera y las acciones que se pueden tomar al respecto, pudiéramos observar el liquidar activos inmobiliarios para reducir costos fijos, el reasignamiento de capital a comercio electrónico y la negociación en cuanto a la reestructuración de dichos arrendamientos. Un ejemplo adicional, pudiéramos observar que una farmacéutica vende una línea de medicamentos genéricos con bajos márgenes. En este caso, las acciones posibles, entre muchas, que derivan obviamente de lo que corresponde al ámbito de la ingeniería financiera, podemos retomar lo que corresponde a la venta de división a un competidor especializado, el usar perdón, el utilizar dichos fondos de investigación y desarrollo en biotecnología, la recompra de acciones para mejorar el valor accionario. Bien, ¿qué decisiones del financiero, en este caso ingeniero financiero, se pueden tomar frente a una desinversión? En primer lugar, evaluar si el activo o unidad estratégica reduce valor o rentabilidad, analizar el impacto financiero y operativo de la venta, identificar a compradores potenciales, el diseño de una estructura de venta, ya sea total o parcial, determinar el uso óptimo del capital obtenido y el minimizar las implicaciones fiscales. Y podemos observar ciertas ventajas y desventajas al respecto, que se libera capital para reducir deuda o invertir en áreas clave, y por otro lado, pérdida de ingresos futuros por el activo vendido. Mejora el enfoque en el core business y hay un posible impacto negativo en la percepción del mercado. Se reducen costos operativos y administrativos, pero se tiene dificultad para encontrar compradores a buen precio. Bien, hablemos ahora de lo que corresponde a la decisión de sociedades. Esto básicamente consiste en una operación corporativa donde una sociedad, que denominamos escindente, divide su patrimonio en dos o más partes, transfiriéndolas a nuevas sociedades que se pueden llamar como escindidas. La base legal obviamente la podemos encontrar en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el Código Fiscal de la Federación y en normas internacionales. El valor escindido básicamente consiste en el valor de la empresa original por el porcentaje de activos transferidos. Ahora bien, el proceso de implementación básicamente consiste obviamente también en lo que corresponde a la decisión corporativa, el due diligence, el proyecto de decisión, las publicaciones legales, la ejecución y registros, y el tiempo promedio aproximado es de 6 a 12 meses. Decisión puede ser total, una extinción de entidad original, y la parcial, la supervivencia de la entidad original se da como tal. Ahora bien, ¿qué riesgos podemos encontrar? Costos de transacción, regularmente del 1 al 3% del valor de la operación, la pérdida de sinergias, y hay beneficios solamente que tienen que ver principalmente con la valoración bursátil, el enfoque estratégico, el acceso a financiamiento y la eficiencia operativa. Ahora bien, podemos observar obviamente métodos como la suma de partes, múltiples relativos y lo que corresponde en este caso a los flujos descontados como tal. ¿Qué aplicación podemos encontrar al respecto? La primera para empresas conglomeradas, perdón. La segunda para comparables puros y la tercera para unidades con flujos claros en este caso. Limitaciones tal como dificultad de asignación de la deuda, las diferencias operativas y los supuestos de crecimiento. Esta es una herramienta estratégica para liberar valor oculto, enfocar operaciones y evidentemente requiere un análisis de tipo financiero, legal y operativo. Vamos a hablar de la bursatilización de activos, que básicamente es un proceso mediante el cual activos que son normalmente no líquidos se agrupan en un portafolio y se transfieren en este caso a un vehículo como tal, principalmente mediante lo que corresponde a la constitución de un fideicomiso, que permite en este caso lo que corresponde a básicamente transformar en este caso estos activos no líquidos en lo que corresponde evidentemente a valores negociables en el mercado bursátil. Básicamente, en el fideicomiso se agrupan dichos activos y se emite un certificado bursátil como tal. La bursatilización permite obtener a grandes rasgos lo que corresponde a un financiamiento al otorgar liquidez directa sobre activos que no lo tienen normalmente y que se diversifique las inversiones para los accionistas como tal. En este caso, evidentemente, se sacrifican beneficios futuros por lo que corresponde a un beneficio directo que es básicamente el de tipo líquido.
¿Qué participantes clave pudiéramos obtener? Lo que corresponde en este caso al originador, el administrador, la calificadora y el fiduciario. Podemos hablar de hipotecas, tarjetas de crédito, leasing, flujos futuros, carteras de crédito, arrendamientos operativos, etcétera. ¿Qué riesgos pudiéramos encontrar? Obviamente el riesgo de tipo crediticio, de repago, el riesgo legal, lo que corresponde evidentemente también por otro lado a las ventajas. Hay un menor costo en algunos aspectos, aunque en este caso evidentemente siempre va a haber un costo al respecto que sacrificamos por lo que corresponde en este caso para la obtención de liquidez a corto plazo. Podemos ver algunos procesos de bursatilización, que básicamente es la selección de activos, la constitución del fideicomiso, lo que corresponde en este caso a la calificación y a la colocación en el mercado. Podemos hablar de tendencias como la bursatilización de derechos de streaming, los royalties farmacéuticos, los créditos básicamente de tipo verde, el uso de blockchain y los smart contracts en pagos que pudiera básicamente enmarcar desde el punto de vista legal la ley del mercado de valores, la circular única de emisoras de la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, lo que corresponde a la NIF 7 y 9, y evidentemente se va a tener que contar con cierto rating mínimo al respecto. Bien, podemos concluir que la bursatilización de activos también es una potente herramienta de financiamiento alternativo que requiere obviamente de activos de calidad, que requiere también de una estructuración cuidadosa y que existe una gran oportunidad para inversionistas y para empresas al producir mayores rendimientos y optimizar el balance común. En este caso, podemos encontrar mercados de capitales, derivados y deuda, en donde evidentemente lo principal es emitir acciones o instrumentos híbridos, creación de swaps, bursatilización de flujos con futuros y la emisión de bonos corporativos o certificados bursátiles. Básicamente la titulación de lo que corresponde a la cartera crediticia. Y básicamente con este último punto de la bursatilización de activos, donde también estuvimos observando algunos aspectos como lo que es la reestructuración de pasivos, la escisión de sociedades, la desinversión, etcétera. Se tendría en cuenta lo que corresponde al apartado que comentábamos al principio de lo que es el segmento de reestructuraciones financieras, que es el punto que estamos retomando en esta unidad número 3. Y con esto básicamente estaríamos comentando lo que corresponde básicamente a la parte teórica. Vamos a continuar ahora con lo que corresponde obviamente al ejercicio que estábamos realizando en sesión, que básicamente consiste en lo que es el apartado de la unidad número 3, nuestro evaluable número 3, y vamos con él. Hay que tomar en cuenta que ya habíamos generado lo que corresponde obviamente a la parte de la bursatilización de activos en donde habíamos generado 13 escenarios al respecto. En este caso, evidentemente, pasaríamos de forma directa y ahora con lo que corresponde a la reestructuración de pasivos. Habíamos comentado en su momento que básicamente el punto que era cerrado porque ya habíamos obtenido el resultado como tal, era el punto número 6 en donde tenemos estos tres escenarios con la bursatilización, el factor ágil, la combinación de ambos. Ahora, vamos a contemplar lo que corresponde al punto número 9, en donde tenemos básicamente la información acerca del ejercicio para Bitrock de lo que corresponde a una reestructuración de pasivos. En este caso, básicamente, nos dice el ejercicio que hay que leer la información de los estados financieros que se presentan a continuación y realizar una reestructuración de los pasivos bancarios considerando los siguientes datos en donde tenemos básicamente ciertos estados de resultados, que es básicamente en este caso del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. Tenemos solamente ventas, nuestro costo, nuestras utilidades, los gastos de operación, el resultado integral de financiamiento y obviamente lo que corresponde en este caso a la utilidad neta. También contamos con un estado de situación financiera, también por el mismo periodo, donde tenemos solamente la composición de lo que corresponde al 2023 y el 2024 a efecto obviamente de tomar en cuenta las variaciones en lo que corresponde a cada uno de los elementos de nuestro estado financiero. En este caso, obviamente, con la finalidad de determinar inmediatamente después lo que es el estado de flujo de efectivo para el mismo periodo. Desde aquí podemos tomar en cuenta también lo que corresponde a este último apartado, que básicamente contiene el desglose y el detalle de lo que son nuestros préstamos bancarios y documentos por pagar al cierre de 2024 en donde podemos observar obviamente la moneda, el tipo, ya sea un préstamo, un pagaré, un bono, un certificado bursátil, un documento por pagar, el tipo de tasa, lo que corresponde obviamente al monto en miles de pesos y lo que corresponde a ciertas tasas de interés y básicamente el plazo como tal. En este caso,
básicamente la información de nuestros estados financieros y lo que nos dice el ejercicio es que se va a realizar una reestructuración de los pasivos, evidentemente mediante lo que corresponde a una valoración, una presentación de propuesta ante los acreedores y evidentemente la negociación con ellos para poder generar estas modificaciones al respecto y que se pueda dar, evidentemente, la reestructuración efectiva de lo que corresponde a estos pasivos. Dichas modificaciones consisten en lo siguiente. El 80% del bono Yankee debe ser liquidado mediante financiamiento nacional a tasa fija del 11,3%. El 55% de los pasivos colombianos se debe cambiar de corto a largo plazo. El costo del financiamiento, obviamente, en este caso, debe ser igualado al de largo plazo. Por otro lado, los préstamos a largo plazo en dólares deben refinanciarse con una reducción del 10% en la tasa de interés. La deuda en pesos argentinos debe tener una reducción en el costo de la deuda en un 25% y se deberá realizar básicamente lo siguiente. Por un lado, los ajustes a los estados de resultados de flujo de efectivo y balance general y lo que corresponde a un cuadro analítico en el que se muestran los cambios y beneficios en el flujo de efectivo, las utilidades y el apalancamiento. Bien, vamos a tomar en cuenta dicha información para poder generar lo que corresponde obviamente a nuestro reestructuración de pasivos. Esta información nos va a ser de utilidad para, obviamente, resolver lo que corresponde a dicha reestructuración. Las voy a colocar en este apartado para tenerlos obviamente a la vista. Y evidentemente poder realizar lo que corresponde a esas modificaciones. Ya que tengo esta información, lo primero que debo tomar en cuenta, evidentemente, son lo que corresponde obviamente a las modificaciones que van a realizarse mediante la autorización, la aceptación, la negociación de lo que corresponde a esta reestructuración de pasivos. Pero antes de avanzar, vamos a tomar en cuenta lo que corresponde obviamente a nuestros estados financieros al respecto. En este caso, el archivo que les pasé tiene la información exacta. Sin embargo, revisando básicamente nuestro material, puedo observar que básicamente están las fórmulas anuladas. El primer paso que vamos a hacer es modificarlas, ¿correcto? Entonces, a efecto obviamente de que contengan la fórmula, dado que, por ejemplo, aquí en la utilidad bruta evidentemente tiene nada más el valor directo y no la fórmula como tal. Entonces, el primer paso que vamos a realizar es adecuar las fórmulas para que, a efecto, obviamente, de generar la reestructuración financiera, cuando modifiquemos los estados financieros con dichas reestructuraciones, podamos obtener, evidentemente, la actualización de los resultados con dichas reestructuraciones. Entonces, en primer lugar, nuestra utilidad bruta la vamos a modificar directamente al restarle a nuestras ventas netas el costo de ventas, lo que corresponde al total de gastos de operación. Vamos ahora a generar básicamente la suma de lo que corresponde obviamente a nuestros gastos de operación, que básicamente parte desde sueldos hasta gasto por depreciación en el equipo. En este caso, básicamente por 120,570 van a ser los mismos datos, pero van a estar formulados. Ahora bien, los ingresos financieros y gastos financieros, vamos a tomar en cuenta lo que corresponde en este caso a la diferencia de los mismos, es decir, nuestros ingresos financieros, en este caso lo vamos a hacer al revés, nuestros gastos financieros menos los ingresos financieros, a efecto de que nos salga negativo. La utilidad antes de otros ingresos, nada más repito aquí, a los gastos le restamos los ingresos. Y la utilidad básicamente sería lo que corresponde en este caso a nuestra utilidad bruta menos el total de gastos de operación y menos lo que corresponde al total de nuestro resultado integral de financiamiento. De tal manera que nos daría en este caso 6,043,78. Ahora, este esquema de 10,000 pesos básicamente de otros productos es una cuenta que ya está per se, pues la vamos a dejar directamente como tal, pero sí la vamos a tener que sumar a lo que corresponde obviamente a nuestra utilidad antes de otros ingresos, dado que evidentemente también representa un producto como tal. Lo sumamos, nos daría 16,043 y este importe básicamente se va a obtener de multiplicar nuestra utilidad antes de impuestos por la tasa que va a estar al 35%. De tal forma que al restar a nuestra utilidad antes de impuestos los impuestos al 35%, nos daría los 10,048,26. Repito, nada más hacer estas adecuaciones, dado que el archivo que les pasé, por alguna cuestión, básicamente se pegaron como valores y no tienen las fórmulas respectivas, y evidentemente eso va a representar
un obstáculo para generar los resultados actualizados con las reestructuraciones de los pasivos que vamos a generar al respecto. Ahora bien, vamos a continuar revisando básicamente lo que corresponde al estado de nuestro balance general. También podemos observar que obviamente aquí tenemos básicamente lo que corresponde a pegado de valores directo, no tenemos las fórmulas, entonces también vamos a tener que hacer esas adecuaciones. Vamos a generarlas como tal. En el caso del activo circulante, vamos a colocar lo que corresponde a la suma de nuestros elementos o activos circulantes. Obviamente arrastramos esa fórmula para lo que corresponde a el 2023 y hacemos lo propio con lo que corresponde al total de activo fijo. En este caso en específico vamos a tener terreno, edificios y equipo, y los que voy a marcar básicamente aquí en negro van a ser lo que corresponde obviamente a depreciaciones acumuladas. Esto significa que estas depreciaciones del edificio y del equipo van a tener que ser restadas de lo que corresponde a las cuentas sobre las cuales se tiene origen. Entonces vamos a sumar, en este caso, nuestros terrenos, más el edificio, menos su depreciación, más el equipo, menos su depreciación, y nos daría obviamente la misma cantidad, pero ya formulada. Corremos esa fórmula hacia la derecha, dado que son básicamente las mismas cuentas, y nos daría también el importe correspondiente, pero a 2023. De tal forma que el total de activos sería básicamente igual al total del activo circulante más el total de activo fijo. Y de aquí también vamos a correr la fórmula hacia la derecha como tal. Bien, en cuanto a los pasivos a corto plazo, vamos a tener lo que corresponde en este caso a la suma de nuestros pasivos a corto plazo como tal. Corremos la fórmula también hacia la derecha. En cuanto a los pasivos de largo plazo, básicamente sería lo mismo, la suma de nuestros conceptos a largo plazo. Corremos la fórmula para 2023 y el total de pasivos sería básicamente igual a los pasivos circulantes, que es de corto plazo, más estos de largo plazo. Y corremos también hacia la derecha. Por último, lo que corresponde obviamente a nuestras utilidades retenidas, capital social y la utilidad del ejercicio. Exclusivamente en el caso de lo que corresponde, y aquí le voy a marcar en amarillo, a la utilidad del ejercicio para 2024, esta la vamos a igualar a lo que corresponde obviamente lo que es la utilidad neta de nuestro estado de resultados, dado que obviamente, de hecho, es la misma cantidad, pero la vamos a, en este caso, referenciar para que la fórmula obviamente se actualice en cuanto hagamos la reestructuración de nuestros pasivos. Entonces vamos a referenciar esa utilidad a nuestro estado de resultados por la cantidad obviamente que se obtuvo al respecto. Esto significaría que el total de nuestro capital contable sería básicamente la suma respectiva de estos elementos y podemos correr esa fórmula del total del capital contable. De tal forma que el total de pasivo y capital sería igual a nuestro total de pasivos más el total de capital contable. Y corremos también esa fórmula hacia la derecha. Y de esta forma ya habríamos actualizado lo que corresponde obviamente a nuestro estado de situación financiera comparativa, en este caso de 2023 a 2024, ya con las fórmulas respectivas. Vamos ahora a hacer la adecuación en las variaciones, en este caso obviamente con la finalidad de generar nuestro estado de flujo de efectivo como tal, con dichas variaciones. Aquí ya están los datos correctos, sin embargo, repito, no está la fórmula respectiva. Entonces, a efecto obviamente de que no haya impacto sobre la actualización de nuestra reestructuración financiera, vamos a hacer las adecuaciones y esto implicaría básicamente en restar la cifra más actual, que sería la de 2024, de cada uno de los elementos de nuestro estado de balance general contra lo que corresponde a su correlativo, pero de 2023. Generamos solamente esa fórmula y la vamos a pegar, obviamente, en los elementos que corresponden evidentemente a cada uno de los puntos de nuestras cuentas del balance general. Si se dan cuenta, únicamente las voy a pegar en aquellos apartados que sean cuentas directamente y no en lo que corresponde a los subtotales o totales, dado que evidentemente lo que nos interesa es la variación directa sobre las cuentas del balance general y no sobre los subtotales y totales. Pegamos esa fórmula y obviamente pues nos darían los mismos datos, nada más que con una fórmula y no con un valor como tal.
Bien, ya que tenemos obviamente actualizada debidamente las fórmulas de nuestro estado de resultados y del balance general, vamos a tomar en cuenta ahora lo que corresponde en este caso a la actualización o el llenado de nuestro estado de flujo de efectivos. Y esto va a tomarse en cuenta, en este caso, las partidas que tienen que ver con operación, financiamiento e inversión, y que consiste básicamente en ir llenando los datos de las variaciones, los movimientos en los flujos de efectivo de nuestro balance general. Hay que recordar que básicamente estas variaciones representan el movimiento del flujo de efectivo. Si nosotros evidentemente tenemos una disminución en bancos, que la podemos observar en el caso de 2023 hacia 2024, evidentemente significa que hubo una salida de flujo de efectivo, que si nosotros solamente tenemos lo que corresponde a un aumento de nuestros clientes, en este caso con respecto obviamente de 2023 a 2024, eso significaría evidentemente que hay una mayor cartera de nuestros clientes y significaría por ahí lo que corresponde obviamente a una disminución de lo que es básicamente nuestro efectivo. Cuando evidentemente obtenemos ingresos al respecto, significaría también lo que corresponde a un incremento en el flujo de efectivo como tal. Y estas variaciones obviamente van a depender de si entra o egresa el flujo de efectivo y van a ir básicamente generando el flujo respectivo. Bien, ahora vamos a comenzar a llenar lo que corresponde a nuestro estado de flujo de efectivos bajo ese tenor, ¿correcto? Entonces vamos a tomarlo en cuenta en el caso de lo que corresponde obviamente en el primer elemento. De hecho, aquí ya les había dejado yo lo que corresponde a una marca para que fuera más sencillo, evidentemente, el llenado, en donde obviamente donde tenemos el más significa un ingreso o un incremento de nuestro flujo de efectivo, y en donde tenemos básicamente estos negativos, significa obviamente un decremento o una disminución del flujo de efectivo, ¿correcto? Bien, vamos a tomar en cuenta eso y en nuestra utilidad neta, si se dan cuenta, básicamente representa lo que corresponde a un incremento en el efectivo. Y directamente vamos a tomar en cuenta la utilidad que estamos generando en nuestro estado de resultados por 10,428,46. Lo referenciamos de esa manera y evidentemente vamos ahora a tomar en cuenta los siguientes apartados. En cuanto a las partidas que no adquieren recursos virtuales, hay que tomarlas en cuenta, hay que descontarlas como tal, dado que para nuestra utilidad neta nosotros estamos tomando en cuenta depreciaciones al respecto. Y esas depreciaciones evidentemente no representan un egreso real del flujo de efectivo, por lo cual se tienen que agregar, incrementando obviamente el flujo de efectivo. Y eso significaría que para este caso el gasto por depreciación del edificio básicamente representaría un aumento de lo que corresponde a nuestro flujo de efectivo, y lo tenemos en la variación respectiva de nuestro edificio como tal por 21,250. El gasto por depreciación del equipo va a pasar algo similar y vamos a subir a lo que corresponde en este caso a la depreciación acumulada del equipo por 34,000 pesos. Estos, si se dan cuenta, son positivos y evidentemente van a incrementar el flujo de nuestro efectivo como tal. Estas partidas de operación ahora son básicamente lo que corresponde obviamente a clientes, inventarios, proveedores, y pueden ser evidentemente aumentos o disminuciones en cuanto a la cuenta en lo particular, pero para el flujo de efectivo van a representar una disminución por un egreso de dicho flujo de efectivo. Bien, en cuanto a los clientes, básicamente va a ser una disminución y vamos a ir directamente a la variación que tuvimos en clientes, que representó básicamente lo que corresponde en este caso a 25,460, que en sí representa un incremento en lo que es nuestra cartera de clientes, pero el hecho de que tengamos un incremento en la cartera de clientes necesariamente significa que se está incrementando la cantidad de dinero que nos deben nuestros clientes, y lo cual significa evidentemente que eso representa básicamente una salida de efectivo, tomando en cuenta obviamente que no se está tomando un incremento directo sobre el flujo, sino básicamente sobre una deuda como tal. Entonces, estos 25,460 representarían por sí un dato negativo. Como este incremento en la variación fue directo, no representa un incremento en el flujo, sino una disminución. Como es positivo, vamos a tener que modificarlo, obviamente al multiplicarlo por -1, para que evidentemente asuma lo que corresponde en este caso a la disminución respectiva. De igual forma, vamos a tomar en cuenta lo que corresponde en este caso al aumento de los inventarios, que rápidamente la podemos identificar en lo que corresponde obviamente a estos 23,245, que supone evidentemente un incremento en lo que es nuestro inventario, pero
representa obviamente una salida de efectivo por el pago respectivo como tal. Entonces, estos 23,245 también lo vamos a referenciar de forma directa, pero revisando que básicamente tiene un signo positivo y que va a representar una disminución para lo que es nuestro flujo, tendríamos que multiplicarla también por -1 para que represente básicamente la disminución respectiva. Ahora, en lo que respecta a la disminución de proveedores, la tenemos también en nuestro apartado directo de pasivos a corto plazo, en donde tenemos básicamente 55,820 en 2023 y 21,790 en 2024. Esta disminución de proveedores significa que básicamente se está disminuyendo esta cuenta y ya está directamente con un dato negativo. Como se va a disminuir, podemos sacar la referencia directa que representa esa partida como tal. Entonces vamos a tomarla en cuenta por ese importe, no vamos a tener que hacerle ajuste porque ya es negativo y va a representar básicamente esa disminución. De tal forma que ahora vamos a obtener los recursos generados por la operación que representan básicamente la suma de estos elementos. Eso significaría que estaríamos partiendo de nuestra utilidad neta y le sumaríamos lo que corresponde en este caso, las partidas que acabamos básicamente de comentar, desde los gastos por depreciación, así como las partidas de operación respectivas. Y una vez obviamente generada esa cifra, estaríamos teniendo hasta el momento aquí un dato de disminución de efectivo por 17,056,54. Esta obviamente sería una cifra negativa como tal, ¿correcto? Bien, continuaríamos de esa forma con lo que corresponde evidentemente al financiamiento, a las partidas por financiamiento, y estaríamos también tomando en cuenta las variaciones de nuestro balance general previo para irlas llenando. En cuanto al préstamo a acreedores diversos, en este caso estaríamos tomando en cuenta el valor de nuestros acreedores diversos, que también ya está o se encuentra con un dato negativo, por lo cual, como es disminución, se puede colocar de forma directa. Ahora, vamos a tomar en cuenta los impuestos de vengados no pagados, que en este caso representan lo que corresponde en este caso a, dentro del estado de resultados, los impuestos que estamos calculando y que aún no han sido pagados al respecto, ¿correcto? En este caso, los 5,615,32, esto con un signo positivo, básicamente como tal. Y ahora, en cuanto a la recompra de obligaciones, básicamente vamos a tomar en cuenta lo que corresponde en este caso a las obligaciones dentro del balance general que tenemos como pasivos a largo plazo. Está ya con un signo negativo. Como va a ser disminución, significa que se va a quedar como tal. Recuerden que básicamente estoy tomando en cuenta los signos que ya había colocado previamente para facilitar evidentemente la elaboración. En este sentido, yo ya los había colocado, efectivamente, de que fuera más sencillo, evidentemente, lo que corresponde a la resolución para ustedes de este ejercicio como tal. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta dentro del apartado de financiamiento los pagos de deuda a largo plazo y eso representaría básicamente actualizar nuestro apartado con lo que corresponde a la variación por deudas a largo plazo, que básicamente es de -20,000, y ya está en este caso, evidentemente, como negativo, y eso implica la disminución de forma directa. Ya de esta manera podemos obtener los recursos utilizados en actividades de financiamiento y vamos a generar lo que corresponde en este caso a la suma de estos componentes dentro del financiamiento como tal. Y nos daría una cifra de -88,398,26. En este caso, estas cifras básicamente serían negativas. Otra forma también de poderlo colocar e identificar más fácilmente, solamente cambiándole el formato tipo moneda, pero lo podemos colocar con un signo negativo y en color rojo para que se pueda diferenciar más rápidamente en donde estamos teniendo básicamente una variación negativa en cuanto al flujo de efectivo. Bien, ahora continuamos con las actividades de inversión. En este caso, las adecuaciones a edificio, que básicamente consisten en lo que corresponde en este caso a la variación que tuvimos en dicho componente, que tenemos en la parte superior, que básicamente consiste en esta variación que tenemos de 300 a 360,000. Nuestro edificio crece porque hicimos adecuaciones. La cuenta obviamente vale más, pero para efectos prácticos es una inversión que estamos haciendo y es dinero evidentemente que está saliendo de la empresa, por lo cual representa una disminución directa del flujo de efectivo. Como esto representa un incremento directo a la cuenta de edificio, es positiva, pero para efectos de nuestro flujo de efectivo
como representa lo que corresponde en este caso a una salida de efectivo, debe ser negativa, por lo cual en este supuesto vamos a tomar en cuenta directamente ese valor, pero lo vamos a tener que modificar a efecto, obviamente, de que represente lo que corresponde en este caso al ser multiplicado por -1, una salida directa y una disminución del flujo de efectivo como tal. Bien, ahora, en cuanto a la venta de equipo, eso representa evidentemente equipo que nosotros estamos vendiendo, en donde obviamente al revisar la variación en lo que es el equipo, tenemos una disminución en la cuenta, pero representa básicamente un ingreso adicional que tenemos por la venta de dicho activo, que si bien disminuye la cuenta de equipo, incrementa obviamente la disponibilidad o lo que es nuestro flujo de efectivo. Entonces vamos a tomar en cuenta esos -88,000, que si bien aquí son negativos, deben de ser modificados a efecto obviamente de que representen un incremento, por lo cual tendríamos también que multiplicarlos por -1 y con -1 se anularía el efecto negativo que se está teniendo al respecto dentro de nuestro impacto en el flujo de efectivo. De tal forma que obviamente ya podemos obtener los recursos generados en cuanto a las actividades de inversión y representaría básicamente la suma directa de lo que corresponde a estos dos apartados que acabamos de comentar por lo que son 28,000 pesos. ¿Correcto? Bien, ahora lo que restaría básicamente es identificar la disminución en efectivo y eso básicamente lo vamos a obtener mediante lo que es, en este caso, la suma de nuestros componentes que son de recursos generados por la operación, recursos utilizados en actividades de financiamiento y lo que corresponde en este caso a los recursos generados en actividades de inversión. Eso significaría que vamos a sumar estos tres componentes como tal, los recursos generados por operación, financiamiento e inversión. Al momento de sumarlos, si se dan cuenta, básicamente nos estaría dando 77,454,80. Yo había dejado aquí una celda, obviamente, marcada para poder identificar cuál es la diferencia con lo que corresponde a la disminución en efectivo. Hay que tomar en cuenta que estos 77,454,80 básicamente representan lo que corresponde evidentemente a la variación directa que se tiene de bancos de 2023 a 2024. Si se dan cuenta, esa variación básicamente no la estoy tomando yo en cuenta en el estado de flujo de efectivos, sino hasta el momento en el cual, al momento de empatar los recursos de cada uno de los elementos de financiamiento, operación e inversión, generan la misma cifra. Entonces, aquí ya está representada básicamente esa variación directa, ¿correcto? Ahora, si yo tomo en cuenta y sumo el efectivo al inicio del periodo, que básicamente representa el efectivo del periodo anterior al final del mismo, que es el de 2023, y que representa 125,807,58, lo voy a tomar en cuenta para, obviamente, identificar al momento de empatar estos dos datos mediante una suma directa, lo que corresponde evidentemente al efectivo al cierre del periodo, que debería empatar estos 48,352,78 con lo que corresponde evidentemente a el efectivo en bancos al cierre de 2024. Si yo aplico la diferencia, deberá dar cero, lo cual es así, y eso significaría evidentemente que nuestro estado de flujo de efectivos básicamente es correcto, que es adecuado y que evidentemente en este caso empata o cuadra con lo que corresponde a lo que tenemos en bancos al final, ¿correcto? Bien, con esto estaríamos básicamente cerrando lo que es, en este caso, la conciliación básicamente de nuestros tres estados financieros. Con ello podríamos empezar a calcular lo que corresponde obviamente a el tema que tiene que ver con nuestros préstamos bancarios y documentos por pagar para la reestructuración de pasivos correspondiente. Siendo así, vamos a tomar en cuenta estos datos y a ir generando lo que corresponde obviamente a nuestros apartados. Eh, Antes que otra cosa, vamos a tomar en cuenta lo que corresponde a ciertos indicadores para verificar la diferencia de nuestros datos originales, que es básicamente tal y como estamos antes de la reestructuración de pasivos, y cómo podríamos estar ante dicha reestructuración de pasivos en caso de llevarse a cabo dicha reestructuración, es decir, tener en este caso ese escenario y poder generar la comparativa. Y para ello vamos a tomar en cuenta ciertos indicadores financieros y comparar obviamente lo que corresponde en este caso a nuestro escenario original, en donde no tenemos ningún tipo de reestructuración, y el escenario con la reestructuración respectiva. Teniendo estos datos,
Bien, vamos a estar generando lo que corresponde a estos indicadores. Estamos colocando básicamente nuestros títulos o nuestros encabezados. ¿Qué indicadores vamos a tomar en cuenta? En primer lugar, básicamente el importe del flujo de efectivo, lo que corresponde a la utilidad bruta, nuestra utilidad neta, nuestra razón de liquidez. Vamos a tomar en cuenta también nuestra razón de deuda total a activos totales. Nuestra razón de deuda a capital contable, multiplicador del capital y la cobertura de intereses. Y con estos indicadores estaríamos generando básicamente al menos la información básica inicial como para poder hacer un comparativo eh, con los datos originales y obviamente con la reestructuración a efecto de verificar qué tan benéfica es dicha reestructuración. En el caso del flujo de efectivo va a ser directamente lo que corresponde obviamente al flujo que tenemos al cierre del periodo o en bancos, que básicamente representa 48.352.78. La utilidad bruta obviamente también la obtenemos de lo que corresponde en este caso a nuestro estado de resultados, 174.967 y la utilidad neta también va a representar de nuestro estado de resultados la cantidad de 10.428.46. La razón de liquidez básicamente la vamos a obtener al momento de dividir nuestro activo corriente o circulante, para este caso 2024, entre lo que sería nuestro pasivo eh, a corto plazo, que sería por 72.000. Y tendríamos aquí nada más una razón de 2.77 veces como tal. Nuestra razón de deuda total a activos totales, básicamente la vamos a obtener también de dividir la deuda total, es decir, el total de pasivos, entre lo que corresponde a nuestros activos totales. Y sería a dos decimales de 0.54. La razón de deuda capital contable, también tomaríamos la deuda total, total de pasivos, entre el capital contable y representaría 1.16. Nuestro multiplicador de capital sería básicamente nuestros activos totales, total de activos, entre el capital contable y sería de 2.16. Y por último, la cobertura de intereses, que sería básicamente nuestra utilidad antes de intereses e impuestos. Y eso significaría que tomaríamos en cuenta la utilidad antes de impuestos y tendríamos que descontar lo que corresponde en este caso a nuestros productos y gastos financieros, ¿correcto? Esa cantidad sería nuestra UAI y la vamos a dividir entre lo que son nuestros gastos por intereses, que son básicamente dentro del estado de resultados la cantidad de 49.903 y nos daría 1.29. Está nada más con formato numérico.
Bien, ahora, a efecto de poder llevar a cabo el cálculo de los indicadores, pero con la reestructuración, perdón, tendríamos que tomar en cuenta, obviamente, lo que corresponde en este caso a el cálculo respectivo, ya con las adecuaciones a nuestra reestructuración. Y para ello necesitamos tomar en cuenta, obviamente, lo que corresponde a nuestros datos de préstamos bancarios y documentos por pagar. Aquí, en primer lugar, tenemos que tomar en cuenta, mm, vamos a hacerlo de una vez, tomar en cuenta, en este caso, el importe que representan de intereses como tal. Y esto significaría básicamente cuánto estamos pagando, cuál es la tasa que pagamos anualmente, y el importe obviamente del préstamo que tenemos o de la deuda, ya sea a corto o a largo plazo, que tenemos al respecto. En este caso, el importe lo vamos a multiplicar por lo que es la tasa de interés y vamos a correr este dato como tal. Si sumamos, nos daría básicamente la cantidad de 49.913.80, que debería ser igual, obviamente, a nuestros gastos por intereses en nuestro estado de resultados. Si lo restamos, evidentemente nos debería dar cero y es así. Entonces, básicamente esta información es adecuada. Nada más le voy a copiar el formato. Aquí me faltó colocarlo como moneda y alineado hacia la izquierda. Bien, estos serían nuestros intereses básicamente calculados sobre los importes de deuda que tenemos, que es básicamente de 275.516, que evidentemente también debería de empatar con la deuda que tenemos a corto y a largo plazo en lo que corresponde a nuestros estados de resultados como tal. Si nosotros, por ejemplo, a estos 275.000 le restamos lo que corresponde a nuestra deuda a largo y a corto plazo, debería también de empatar como tal. Y representaría obviamente a nuestros acreedores diversos y obviamente a nuestras deudas a largo plazo. Entonces, la diferencia cuadra perfectamente entre lo que son nuestros acreedores diversos, que básicamente son y las deudas a largo plazo. Eh, es decir, nuestras deudas como tal, que están en estos documentos por pagar, representan esas dos partidas de nuestro balance general. Bien, enseguida vamos a tomar en cuenta obviamente las modificaciones en cuanto a la reestructuración de pasivos que vamos a hacer. Y para ello significaría que nada más voy a agrandar lo que corresponde obviamente al menú, a, bueno, al encabezado de nuestros préstamos bancarios y documentos por pagar. Para hacer dichas modificaciones, lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer al menos, o pueden hacer también diferente en otro formato, no hay ningún problema, va a ser copiar estos datos y los voy a pegar en donde estará bien a un costado, yo creo que abajo para que guarde más o menos el mismo ancho como tal. Entonces, de el formato de nuestros documentos por pagar. En este caso, vamos a tomar en cuenta que esto ya sería préstamos bancarios y documentos por pagar con reestructuración, con reestructuración, reestructuración. Bien. Y le voy a cambiar aquí el color para que sea un poco diferente. Quizás sí. Y este sería reestructurado, este sería el original. Bien, lo primero que nos dice nuestras reestructuraciones negociadas es que el 80% del bono Yankee debe ser liquidado mediante financiamiento nacional a tasa fija del 11.3%. Eso significa que nosotros, eso significaría básicamente que vamos a adquirir una deuda mediante financiamiento nacional para poder liquidar el 80% del bono Yankee con una tasa fija
y al 11.3% evidentemente a largo plazo. Bien, entonces vamos a considerar ese apartado dentro de lo que corresponde a la reestructuración como tal y podemos colocarla y para efecto de que no se mueva nuestra fórmula, la podemos insertar en este apartado, que sería básicamente en pesos mexicanos. Sería lo que corresponde en este caso a un préstamo. Va a ser una tasa fija. El importe representaría el 80% de lo que es el bono Yankee, que básicamente es esta cifra de aquí, por el punto 8 como tal, ¿correcto? Básicamente estamos afectando esta cuenta, la voy a marcar como tal, y estamos agregando esta otra. La voy a marcar con otro tono. Esto no está bien. Mm, ¿qué tono? Con este. No está muy... Vamos a cambiarle así, para que se vea un poco más. Bien, esta sería básicamente por 108,727, que estaría al 80%. Ahora, ¿cómo vamos a modificar el bono Yankee? Nada más voy a jalar la referencia en lugar de que sea directamente a ya la reestructuración, si no va a causar un problema de circularidad. Vamos a tomar en cuenta el importe que va a ser el mismo, pero de nuestra partida original, de esos 135,909,49,99, perdón, por punto 8, y que no haya un problema con circularidad. La tasa de interés nos dice el ejercicio que va a ser básicamente del 11.3%. 11.3% va a ser obviamente a largo plazo y podemos correr la fórmula para que se actualice la cifra de nuestra tasa de interés multiplicada con lo que corresponde en este caso a nuestro importe generado en deuda. Ahora bien, también significa que entonces si el bono Yankee se liquida al 80%, únicamente representaría ya el 20% original. Entonces vamos a multiplicar el bono Yankee original por punto 2 y evidentemente disminuiría lo que corresponde obviamente al importe de la deuda, que para efectos prácticos, obviamente si sumáramos la deuda liquidada y la deuda existente, sería básicamente lo mismo por 135,909,99, pero la diferencia va a ser que evidentemente la tasa de interés de 24.09 se aplica por un 20% del original y que el 80% restante únicamente va a representar el 11.3%. Con esta modificación, por ejemplo, pasaríamos de 49,913,80 de intereses a 36,007,49. Hay una disminución de más de, si está expresado en miles, de 10 millones de pesos, ¿correcto? De alrededor de unos 13 millones de pesos, básicamente con esa modificación. Ahora, el siguiente apartado tiene que ver básicamente con la disminución, en este caso, perdón, con la reestructuración del 55% de los pasivos colombianos que pasan de corto a largo plazo y el costo de financiamiento debe ser igualado al de largo plazo. ¿Qué significa eso? En este caso ahora tenemos los préstamos que son básicamente de tipo, bueno, que son en pesos colombianos y vamos a tener estos elementos, lo voy a marcar ahora con esta verde, estos pesos colombianos y aquí estos otros. Y nos dice que básicamente deben de cambiar los que son variables a fijo y que deben de contener la misma tasa del préstamo a largo plazo, que es de 11.63. Esto significaría que en lugar de tener una tasa variable del 17.28%, estaríamos teniendo el 11.63% sobre el 55% de los pasivos colombianos, que son de corto plazo. Entonces, vamos a tomar en cuenta esa disminución. Vamos, en este caso, a tomar en cuenta que se está disminuyendo en un 55%, significaría que quedaría un 45% de estos originales, por lo cual estaríamos tomando en cuenta ahora estos variables por punto 45, que van a seguir igual, se mantienen ahí. Básicamente 45% de estos, de este préstamo como tal, no hay modificación. Y nuestra préstamo a largo plazo se modificaría al momento de quedar, obviamente, con el importe original de 2,059,46
pero le vamos a sumar lo que corresponde en este caso a el 55% que básicamente estamos cambiando como tal de nuestros pesos colombianos como son al 55%, ¿correcto? Y evidentemente tendría que seguir siendo la suma de 275.516.42, que de hecho es la misma, ahí no hay impacto, básicamente queda igual, pero sí la modificación. En este caso, ahora tenemos básicamente un mayor importe en lo que es el largo plazo, pero con una tasa que de hecho ya teníamos, pero que correspondía a este periodo, a este esquema de largo plazo. Y con ello tenemos otros básicamente 2 millones de reducción al menos como tal. Bien, vamos a continuar. Los préstamos a largo plazo en dólares deben refinanciarse con una reducción de 10% en la tasa de interés. Eso significaría básicamente que lo que tenemos en dólares americanos, que es ahora esta cifra, vamos a marcarla, ahora vamos a marcarla con este tono. Va a refinanciarse a efecto de que disminuya en un 10%. Un 10% directo no va a ser 10% del porcentaje original, porque representaría básicamente un 2,21%. Realmente aquí la interpretación es que disminuye un 10% bruto, y eso significaría que en lugar de ser 22,12, pasaría obviamente a el 12. Vamos a tomarlo de nuestro esquema anterior, que es de 22,12%, menos el 0,10, que representa obviamente un 10%, y sería básicamente del 12,12%. De tal forma que con eso obviamente va a seguir disminuyendo la cifra, y vamos a tener ahora, en este caso, vamos a colocarlo con este color, 33 millones. Estamos hablando ya de que pasa de 49 millones a 33 millones como tal. Bien, el último aspecto nos dice que la deuda en pesos argentinos va a tener una reducción en el costo de la deuda de un 25%, ¿correcto? El costo de la deuda, cuando hablamos de costo de deuda, significa básicamente la tasa de interés. Y estamos tomando en cuenta que la deuda en pesos argentinos. En pesos argentinos, básicamente es esta partida. Vamos ahora a identificarla con este color. Y estaríamos hablando de que tendría que ser básicamente el costo de la deuda en un 25%. Eso significaría, ahora sí, que dado que el costo de la deuda es el que se va a disminuir, significaría que estaríamos teniendo esta cifra, que es del 22,40, multiplicada por 0,75, que representaría ahora una reducción del 25% y disminuiría a 16,8%. Con ello estaríamos teniendo básicamente ahora esta disminución en nuestros intereses. Si nos damos cuenta, la deuda como tal, si la restamos en el escenario original y con la reestructuración, evidentemente no hay modificación, ¿correcto? No se está modificando en lo absoluto lo que corresponde en este caso al importe de la deuda. La deuda sigue siendo básicamente igual. Lo que se está modificando básicamente es lo que corresponde en este caso al plazo, a lo que corresponde en este caso al esquema de variable fijo, y sobre todo el importe directo de las tasas de interés y cómo se impacta al respecto. Y si se dan cuenta, básicamente ello representa lo que corresponde en este caso a un beneficio directo. Si tomáramos en cuenta las tasas de interés nuevas sobre el costo de la deuda, de una reducción de 16.519,82 en miles de pesos. Eso significaría 16,5 millones básicamente de reducción. Bien, básicamente esto sería la reestructuración. Ahora, ¿cómo se esquematizaría dentro de lo que son nuestros estados financieros? Para ello tendríamos solamente que replicarlos a efecto, obviamente, de hacer las adecuaciones respectivas y con ello hacer básicamente la modificación con la reestructuración y ver qué tanto impacta de forma directa en lo que corresponde obviamente a nuestros estados financieros. Para ello, obviamente, lo que tendríamos que hacer es copiar nuestros estados financieros, que son básicamente el estado de resultados, el balance general y lo que corresponde en este caso a nuestro estado de flujo de efectivo. Voy a copiar desde acá para que se mantengan estos más o menos. Lo copio y lo pego quizás por aquí. ¿Correcto?
De esta forma ya tendría básicamente mis estados financieros también de este lado. Nada más voy a incrementar lo que corresponde en este caso a nuestros anchos de columna. Es demasiado. Bueno, casi. Lo voy a ampliar. Lo voy a disminuir un poco. Y de este lado voy a también incrementar un poco lo que corresponde a nuestras columnas para que se puedan visualizar más claramente. Y aquí nada más voy a disminuir nuestras filas. Estoy omitiendo los encabezados porque obviamente allí se estarían cerrando un poco más de lo necesario. Entonces nada más estoy tomando en cuenta lo que corresponde a las filas que tienen partidas de nuestros estados de resultados. Obviamente van a tener la misma información en este momento porque no hemos hecho adecuaciones al respecto, pero vamos a empezar a generarlas. ¿Cómo se van a modificar lo que corresponde obviamente a mis adecuaciones? Vamos a irlas revisando al respecto. Por ejemplo, en nuestro estado de resultados vamos a tener ventas netas, no se modifica en lo absoluto, obviamente no hay impacto ahí. Nuestro costo de ventas tampoco hay impacto, sueldos, gastos operativos, gasto por depreciación. Ahí no tenemos básicamente impacto alguno. Donde vamos a tener impactos solamente van a ser en lo que corresponde a nuestros ingresos financieros y en lo que corresponde a los gastos financieros. En el caso de nuestros ingresos financieros se van a ver modificados. ¿Por qué? Porque estamos teniendo lo que corresponde en este caso a un impacto directo sobre lo que corresponde en este caso a la compensación que se tiene directamente por nuestra afectación. Van a verse modificados por lo que corresponde en este caso la afectación que se está teniendo por la disminución de nuestro pago de intereses, que en lugar de ser de 49,913 pesos, que tenemos en este apartado de aquí, básicamente va a disminuir a 33,393. Eso significa que en lugar de que esta cifra sea básicamente eh, esta, vamos a hablar de que va a ser igual a, en lugar de 49,000, a 33,903, ¿correcto? Ello implicaría necesariamente que nosotros no vamos a gastar 49,000, sino 33,000. Y eso significaría para efectos prácticos también una adecuación en lo que corresponde obviamente a bancos. En este caso, esta cifra evidentemente sería igual. Vamos a igualar a nuestros 48,352. Y si se dan cuenta, vamos a gastar la diferencia de 49,000 con 33,000 menos. Eso significaría que yo le debería de sumar esa diferencia que de hecho ya tenemos calculada en la parte inferior por 16,519, ¿correcto? Básicamente nos quedaría como 64,872. Nuestra utilidad neta con dicha reducción, que básicamente significa que vamos a gastar menos, pasaría a 21,166, ¿correcto? Si se dan cuenta, por aquí tenemos básicamente estos 5,781, ¿correcto? Eh, que básicamente representan, hay que checar aquí nada más, estos 11,397,26 de impuestos que tenemos actualizados en nuestro estado de resultados por 11,397. Nuestros impuestos a pagar. Aquí hace falta que lo actualice. Impuestos por pagar debería ser igual a estos 11,397, ¿correcto? De esa forma, nada más creo que había dejado pendiente de actualizar esa cifra, 11,397.
20, que es la nueva cifra, obviamente, que queda al momento de generar la disminución. Entonces, eso también se debe de actualizar y con eso, obviamente, se puede verificar que ya, obviamente, cuadra nuestro total de activos con el sumo de pasivo y capital. Básicamente, esa primera adecuación es la que estamos generando con lo que corresponde a nuestros gastos financieros al momento de hacer la reducción respectiva. Bien, ¿qué otra adecuación? ¿Es necesaria otra adecuación? Mm, sí, va a ser necesaria otra adecuación. Si recuerdan, básicamente se está haciendo una modificación en la reestructuración al pasar lo que corresponde en este caso de nuestros pesos colombianos en nuestro préstamo bancario que está a corto plazo, estábamos modificando a largo plazo, ¿correcto? Entonces, si mal no recuerdo, era el punto 55, ¿sí? Entonces, eso significa que hay que tomar en cuenta nada más la modificación entre el corto y largo plazo para hacer esa adecuación directa en el balance general. Y para ello vamos a tomar en cuenta, obviamente, la diferencia que existe del corto y del largo plazo entre cada uno de ellos. Vamos a calcularlo. Vamos a tener en el corto plazo y a largo plazo, que ya habíamos revisado hace rato que estábamos identificando los valores de aquí. A corto plazo va a ser igual a mis préstamos, que básicamente son estos dos. Voy a hacerlos hacia este lado, 2.345. Y a largo plazo, el resto de nuestros datos, que básicamente quedan así. Ah, caray. ¿Esto porque se está? Bien. 45.516.42 y 230.000 pesos. ¿Sí? Esto debería empatar, obviamente, con lo que tenemos en el balance general de nuestros corto plazo, que básicamente son esta cifra de aquí menos este de acá, debe dar cero. Y tenemos, obviamente, el largo plazo, que básicamente es de 230.000 menos estos 230.000, también son cero. Entonces, estos elementos son básicamente la composición original de nuestros eh, deudas y documentos por pagar a corto y largo plazo. 45.516 y 230.000. Ahora, hay que identificar lo propio también para nuestra reestructuración como tal. ¿Sí? Y esto significaría que ahora vamos a tener estos importes a corto plazo y estos importes a largo plazo. Mm, Obviamente la suma nos debería dar igual, 275.516.42, ¿correcto? Pero bien, básicamente son las adecuaciones que tendríamos que hacer por, evidentemente, la reestructuración que se tiene al respecto. Entonces, en este caso, el balance general ya reestructurado, aquí hay que tomar en cuenta que son balances reestructurados, ¿sí? Aquí tenemos que modificar y este también. El balance general básicamente se vería impactado al tomar en cuenta que también estos acreedores diversos de corto plazo van a modificarse a 21.000 y lo que son mis deudas a largo plazo van a ser ahora de 253.000, ¿correcto? Y evidentemente también va a cuadrar. Con eso estaremos modificando básicamente la afectación que se tiene por intereses al ver disminuido y evidentemente al gastar menos en este caso, y también la modificación del corto y del largo plazo. Entonces, con ello ya podemos generar lo que corresponde en este caso a nuestra reestructuración, ¿correcto? Y pues podemos hacerlo, ¿no? Entonces, nuestro flujo de efectivo ahora lo podemos correr. Básicamente va a ser igual a 64.000, que evidentemente también tiene que cuadrar, 64.872. Nuestra utilidad bruta, esa seguramente va a quedar igual, no se ve afectada.
dado que los gastos financieros son básicamente afectados a posterior de ese cálculo. Nuestra utilidad neta sí va a verse modificada. Podemos ver las variaciones. Se incrementa en lo que corresponde al flujo de efectivo, se incrementa en lo que corresponde a la utilidad neta. Nuestra razón de liquidez la vamos a obtener ahora bajo los nuevos parámetros, que sería básicamente nuestros activos circulantes. ¿Dónde están? Aquí están. Entre nuestros pasivos circulantes, que son a corto plazo. Vemos esta adecuación. Si se dan cuenta, básicamente también se incrementa. Ahora nuestra razón de deuda total, perdón, activos totales. Ese seguramente, bueno, se va a modificar un poco por el tema, obviamente, de la disminución en los gastos y obviamente el incremento en bancos. Vamos a ver qué tanto se modifica nuestro activo total entre, perdón, era deuda. Nuestra deuda total está aquí, activos entre nuestro activo total. Aquí está. Esa, la variación fue mínima, realmente baja un poco, de punto 54, 53, dado que estamos hablando de 16,000 y fracción. Bien, continuamos. Deuda a capital contable, total de pasivos entre el capital contable. Punto 14. Ahorita voy a adecuar a dos decimales. Y el multiplicador de capital, que sería nuestro activo total, entre el capital contable. Y por último, nuestra UI, nuestra utilidad antes de impuestos. Le vamos a sumar este apartado y lo vamos a dividir. Y lo vamos a encierro entre paréntesis, entre los gastos por intereses. Y nada más coloco a dos decimales estos últimos apartados. Bien, si nos podemos dar cuenta qué elementos son los que representan básicamente una diferencia positiva, obviamente estos dos, también nuestra razón de liquidez. Eh, para efectos prácticos solamente también disminuye la razón de deuda a activos totales, eso es básicamente una diferencia de 0,01, 0,01 también en lo que corresponde a la deuda capital contable. El multiplicador del capital queda básicamente también con 0,01. Y la cobertura de intereses, de hecho, también se incrementa como tal. Las otras no las estoy marcando porque es muy similar. Si bien hay una reducción, la realidad es que es poco significativa, pero podemos comentar las otras, que es básicamente en donde podemos visualizar una mayor diferencia. En el caso del flujo de efectivo, básicamente estamos teniendo lo que corresponde a un incremento positivo, valga la redundancia, en este caso por los 16,000 de reducción en los gastos por intereses. Nuestra utilidad neta básicamente se duplica como tal. En este caso, estamos hablando básicamente, sí, de 202%, 203%. En lo que corresponde a la razón de liquidez, básicamente también la podemos observar en este caso, con un 44% adicional. Estamos hablando de que es buena el resultado como tal. ¿A qué hace referencia esto básicamente? Que estamos obteniendo mayor liquidez al respecto, mayor utilidad, menor pago de intereses, lo cual obviamente va a beneficiar a nuestra empresa en el sentido obviamente de cómo financiar
de cómo generar, evidentemente, pagos y de cómo obtener mayores beneficios. La cobertura de intereses básicamente también incrementa de 1.29 a 1.93. Entonces, si podemos observar básicamente aquí la conclusión sería que con estas adecuaciones o reestructuración de pasivos, si bien la deuda permanece básicamente igual, lo que corresponde evidentemente al pago de intereses disminuye y con ello obviamente se incrementa lo que corresponde a nuestra liquidez, a nuestros flujos como tal y también obviamente a nuestra utilidad neta. Se puede cubrir y tener mayor solvencia al respecto con respecto a los intereses. Es decir, podemos concluir a grandes rasgos básicamente que es benéfico este tipo de operaciones, sobre todo cuando disminuimos lo que corresponde al costo de la deuda. Básicamente aquí bastaría con que ustedes puedan concluir lo que estamos comentando. ¿Sí? Entonces, emitan su conclusión al respecto, que básicamente consiste en lo que hemos estado platicando. Se mejora la liquidez, se aumenta la utilidad, disminuye la deuda. La deuda en el sentido, vamos a, para que no haya confusión, el costo de la deuda es más adecuado, etcétera, ¿correcto? De lo que hemos estado platicando, básicamente se pueden obtener mejores resultados que lo estamos observando. Pongan su conclusión. Evidentemente, con esto estaremos cerrando básicamente lo que corresponde a la parte cuantitativa de la evaluable número 2, perdón, número 3. En este caso, básicamente estaríamos teniendo ya la resolución del punto 9, que es básicamente el punto final, y el punto 6, que básicamente también es lo que corresponde a la bursatilización de activos. Lo único que quedaría pendiente, evidentemente, es que ustedes puedan responder las preguntas que vienen en la actividad evaluable. Son las que les había comentado que eran adicionales, que básicamente son de tipo teórico, que ya hemos comentado previamente, y correspondería nuevamente a los incisos eh, 1, 2, 3, 4, 5. El 6 ya está resuelto, eso en su Excel. Eh, El 7 también se tendría que generar. Vimos ahí unos ejemplos en la presentación. El 8 también vienen algunos ejemplos al respecto. Y el 9 básicamente sería el Excel. Entonces, el 9 y el 6 ya básicamente se tendrían en lo que corresponde a la resolución de este Excel, tanto en la bursatilización de activos como en la reestructuración que acabamos de finalizar. Y evidentemente el resto de los ejercicios, pues ya podemos completarlos en el Word. Habría que subir obviamente en módulo lo que corresponde evidentemente al evaluable número 3 y en Classroom voy a dejar ahí el apartado respectivo para que ya suban la resolución tanto de la bursatilización como de la reestructuración sin ningún problema, ¿vale? Entonces, lo comento básicamente en Classroom, les dejo ahí la fecha básicamente para la entrega respectiva y con esto estaríamos cerrando lo que corresponde a nuestra unidad número 3 que básicamente requería el entregable de este evaluable. Siendo todo por el momento, les deseo una excelente noche, se cuidan mucho, nos vemos después. Hasta luego.